Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del Centro Metalmecánico SENA Distrito Capital. Tengo el honor de compartir con ustedes esta segunda sesión en línea o clase en línea en vivo del curso Funcionamiento e Instalación de Máquinas Eléctricas Rotativas. Hoy vamos a hablar sobre los principios básicos de esas máquinas eléctricas rotativas. El objetivo es, aparte de brindar esos principios de máquinas eléctricas rotativas, hablar sobre las magnitudes fundamentales que se asocian a esta y las indicaciones y directrices del trabajo para realizar durante la segunda unidad de trabajo. El saludo, la agenda compuesta comprende el saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Se va a hablar de las actividades de la unidad 2 y todos los principios básicos de máquinas eléctricas rotativas. Sesión de preguntas y conclusiones. Recuerden que el curso es 100% virtual. Todas las sesiones programadas son de asistencia voluntaria. Se dejan grabaciones sin contenido de curso, parte de proyectos, sesiones en línea, grabaciones de sesiones en línea, y se compartirán al correo electrónico y al chat WhatsApp, como se explicó en la primera sesión en línea. Todas las actividades programadas se deben realizar directamente en la plataforma del curso en territorio. Dentro de las actividades que se tiene una actividad opcional que es llamada taller, que es el envío de un mapa mental para identificar el generador y motor eléctrico. En contenido del curso, proyecto, actividad 2 pueden apoyarse en las herramientas de este, o también aquí se dice, pueden ingresar a este enlacecito, copiar selección, se los voy a copiar en el chat de aquí del curso, donde ahí pueden ver enlaces de cómo desarrollar mapas mentales. Ya copio este. La selección. Lo voy a digitar en el chat del curso. De acá. Que habla de cuáles son los mapas conceptuales, cómo se muestran, cómo se presentan, que es una de las herramientas de trabajo autónomo que hay. La segunda actividad calificable es resolver el cuestionario en línea de la evaluación 2, que es explicar el funcionamiento de máquinas eléctricas rotativas. Con cualquiera de las dos que hagan, se da por aprobada la otra actividad. Para tener en cuenta, es muy importante. Tenemos también un foro temático, que yo lo llamé foro temático unidad 3, que también se tiene en cuenta ahí. O sea, hay 4 actividades, prácticamente la opción que hay. Con una de las 4 que hagan bien y cumplan los elementos mínimos, se da por aprobado el resultado de aprendizaje como incentivo de nivelación y de aprobación del curso. Si hacen todos, excelente. Entonces, es para proteger los derechos de autor que participen en los foros dando su punto de vista. Entonces tiene el criterio de la rúbrica tigre. ¿Qué es la rúbrica tigre? La rúbrica tigre, simplemente así como les compartí, creo que ayer fue en anuncio y en video, también en el chat WhatsApp, es la sigla de lo que significa T de título y de dilación, R redacción, G generar discusión, E enriquecer discusión, que la idea es tiene un tema con una pregunta orientadora, entonces tú das la respuesta, entonces el tema te habla la pregunta te habla algo específico, entonces tu título, ¿cuál será? La pregunta a partir de lo que trata ese tema de esa pregunta. La hilación, repite la pregunta y da respuesta desde tu punto de vista, con el estudio de materiales, con el contenido que se haya visto o en la sesión en línea, lo que hayas consultado de experiencia. Y dice después, generar discusión. A partir de ahí se te va a formular una pregunta que puedas invitar a los demás a que reflexionen, complementen. Entonces la formulas como tal. ¿Qué preguntas no son válidas? Que tú digas, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué creen? No. Formula una pregunta con base al tema. Y redacción, verificar que haya buena ortografía, buena gramática, activar texto enriquecido y escribir como tal.
Y enriquecer discusión consiste, vea, en tal página, tal enlace, en tal documento, dentro de estos documentos de la bibliografía o referencias del curso, eh, hay algo que nos aporta al tema por esto, nos da valor agregado por esto, por esto y por esto. Si tratemos de no copiar y pegar de internet tal cual, pero si van a copiar o pegar de internet, entonces pueden ingresar a cualquiera de estos enlaces para que vean cómo hacen la cita y referencia. En el video también expliqué cómo paso a paso, cómo yo verifico con la herramienta de control de plagios y cómo se puede realizar. Eso es en cuanto a las actividades. Ahora ya vamos a entrar en el tema en sí. Máquinas eléctricas, otros le dicen motores eléctricos. Encontramos de dos tipos. Encontramos los que se llaman generadores y encontramos los que se llaman motores. Se entiende por una máquina eléctrica es todo ese grupo de dispositivos, mecanismos que pueden generar energía, la transforman y la aprovechan para producir un trabajo. Desde el punto de vista mecánico, las máquinas eléctricas se clasifican en rotativas y estáticas. Las rotativas tienen partes giratorias, como los dínamos, alternadores, motores, y las estáticas no poseen partes móviles, como los transformadores, motores, generadores eléctricos, que son un ejemplo más simple. Entonces, ¿en qué consiste? Si hay una energía mecánica y va a la máquina eléctrica y produce energía eléctrica, decimos que es el generador. Entonces, con esto es con lo que tenemos capacidad de generar energía eléctrica. Entonces, ustedes, por ejemplo, ven que hay una especie como de ventiladores y tienen adentro un bobinado al interior. Entonces, con ese movimiento del viento, se va generando energía eléctrica. Ese es un ejemplo. El otro, tengo como una ruedita con aspas y va pasando agua de un río y va generando movimiento. Entonces, ese movimiento va a generar energía eléctrica. Eso es un generador. Y hablamos de motor, ya está el dispositivo y él como tal, a partir de una energía eléctrica, genera un movimiento mecánico. Entonces se genera ese movimiento. Al interior, generalmente, de un motor, para que funcione, tiene unas fuerzas de atracción y de repulsión, que hablábamos, por ejemplo, en la unidad 1 de lo que es el magnetismo, los polos positivos y los polos negativos. De acuerdo a esto, todo motor tiene que estar formado con los polos alternados entre el estator, que es la parte fija, y el rotor, que es la parte que se va a mover, ya que los polos magnéticos iguales se repelen y los magnéticos diferentes se atraen, produciendo así un movimiento de rotación. Las partes que tienen un motor eléctrico, como estamos viendo aquí en las figuras, vemos aquí, en primer ladito, vamos a encontrar tenemos aquí una base, esa se llama la bancada, esta partecita de acá. Vemos toda esta parte como tal alrededor, entonces ahí encontramos lo que se conoce como está el núcleo polar, la pieza polar como tal, la culata, la bobina del inducido son estas rayitas que tenemos acá, ¿cierto? Está el entrehierro, el borde polar, la pieza polar. Y si lo vemos desde un corte transversal de lado, vamos a ver que entonces está la culata, la tapa, el colector, el inducido rotor, que es esta parte que se mueve, la polea o accionamiento que se ajusta a él, el eje y cojinetes. Según el tipo de alimentación eléctrica, los motores o las máquinas eléctricas son de corriente continua, de corriente alterna o de corriente universal. Y por el número de fases de alimentación podemos encontrar que hay motores monofásicos, donde está conectada una fase, ¿no es cierto?, a una fase, y el neutro, que es como la que nos llega generalmente a nuestros hogares, que viene con 110 voltios AC. El bifásico generalmente se encuentra en algunas fincas, que está unido a dos fases. Entre el neutro y cada una de esas dos fases hay 110, o sea, 220 voltios. Y el trifásico, que se ubica en todas las industrias, entre cada fase hay 110, entonces por eso se genera energía, 330 voltios, 110 en la fase T, 110 en la fase S, 110 en la R, y cada uno entonces serían
330 voltios. Según el sentido de giro, el movimiento es contrario a las manecillas del reloj o el mismo sentido de las manecillas del reloj, que unos dirán izquierda o derecha. Por su carcasa encontramos motores de carcasa cerrada, que la vemos cubierta, y otras carcasa abierta que no tienen ninguna carcasa de protección. Para el funcionamiento de una máquina se debe realizar las potencias eléctricas, mecánicas, dependiendo de las pérdidas del motor que determinan su eficiencia. Entonces recordemos que esto parte de unos conceptos básicos como tal, que es la potencia, la capacidad de generar un trabajo, y eso está de acuerdo a la ley de Ohm, tiene relación de voltaje y de corriente. Entonces, como tal, el motor para su eficiencia tiene unos elementos que entrega una potencia que se mide en vatios, de acuerdo, y tiene la capacidad que va, de acuerdo a ese movimiento, lo que sale, la capacidad que se puede generar esa potencia. Pero esa energía eléctrica, aquí viendo aquí cómo es la generación, ese voltaje alterno que vemos, cambia continuamente en magnitud y periódicamente lo que hace es invertir su polaridad. Entonces, si estamos viendo abajo, lo que sería, por ejemplo, un ejemplo de un dínamo, vemos cómo si yo voy generando ese movimiento, se va generando constantemente un círculo. Vamos a ver acá, vamos a ampliarlo. Encontramos acá, aquí en esta partecita de abajo, aquí estamos encontrando. Entonces, aquí va girando, se va rotando, y entonces se va formando lo que se llama como un círculo. En ese círculo, si va de 0 a 90 grados, vamos a esta primera parte roja acá, dice de A hasta B, donde B es el pico máximo que se alcanza cuando tiene 90 grados. Para llegar al punto C, entonces se va incrementando hasta los 180 grados, va decreciendo hasta llegar otra vez al origen. Ahí es cuando llega exactamente a los 180 grados. Entre 180 y 270 sigue decreciendo de forma negativa y hasta llegar al punto D, que es el punto máximo de la señal, en 270 grados, y después vuelve a incrementarse hasta 360 grados, que es la vuelta completa, que es la forma como se genera la señal, que es una forma de onda senoidal como tal, donde encontramos los valores característicos. Esta es la forma del voltaje alterno, el valor pico positivo, valor pico negativo, el periodo cada vez que se repite la señal, la frecuencia del inverso de esa señal, y todo eso se da de acuerdo a la rotación de una espira en un campo magnético respecto al otro. Entonces, esa partecita que encontramos acá es lo que quiere decir que esos voltajes de arriba del eje horizontal tienen polaridad positiva, mientras que los del eje, voltajes por debajo de ese eje, tienen una polaridad negativa. Eso es lo que generalmente se conoce como los efectos que produce un alternador. En conclusión, los alternadores son esos dispositivos que tienen la capacidad de generar la corriente alterna. Esa corriente alterna, aquí como lo estamos viendo, que se va generando de acuerdo a cómo va rotando entre 0 y 360 grados, se describe, se puede escribir en radianes, es una forma de escribirla, o la otra forma en grados como tal. Entonces, algunos que hacen la transformación aplican la formulita. Para transformar el radianos a grados se multiplica por 180 grados sobre pi. Si quiero convertir de grados a radianes, multiplico pi por pi dividido entre 180 grados. Y vemos que un ciclo completo, cuando da los 360 grados, que equivale a 2pi, es cuando se da la vuelta completa. El medio ciclo se da cuando llega a 180 grados, que sería aproximadamente el pi. Un cuarto de ciclo 90 grados, 3/4 de ciclo 70 grados. Entonces un ciclo en sí podemos definirlo en términos de radianes, que es 57.3 grados, donde un radian es igual a 180 grados sobre pi. Eso es como desde los conceptos matemáticos que hay. La onda senoidal es la forma de onda que se llama así,
tiene un valor instantáneo, que yo lo pueda mirar en el tiempo, que si lo viera con un dispositivo que se llama osciloscopio, que me permite ver la señal. Y lo que veo en el pico máximo, así que viendo en la gráfica, que sería el punto C, que es el verdecito, sería ese valor máximo, sería el valor pico instantáneo que va a tener. Tenemos el seno del ángulo que forma, y ese ángulo generalmente está dado 2 por pi, porque el radio, ¿no es cierto? Tiene que ver por la parte del círculo, 2pi por el ángulo de forma, que forma como tal. Entonces, de acuerdo a ese voltaje senoidal, va desde un cero, por ejemplo, si fluctúa entre 0 y un máximo de 10 voltios, ¿cuál sería el valor que tuviera ese ciclo en 30, 90 o 170 grados? Sería aplicar esta fórmula como tal. Se dice entonces que la corriente alterna cambia de sentido periódicamente. Vemos que entre 0 y 180 grados, de 0 a 90 se incrementa positivamente, después vuelve a bajar. Entre 180 y 270 decrece negativamente y después vuelve a crecer positivamente y llega a 0. Esa es la forma y que es como los ciclos que dan. Donde ahorita les decía, periodo es cada vez que se repite esa señal. Y su unidad de medida es el segundo. Y la frecuencia es el inverso de ese periodo, que se mide en Hz. La energía generalmente en Colombia se genera a 60 ciclos por segundo o 60 Hz. Hay otros elementos que están asociados a todos estos componentes. Uno es el condensador. El condensador consiste en dos placas paralelas separadas por un material dieléctrico como tal, y lo que hace es que almacena energía en forma de campo eléctrico. Su unidad de medida es el faradio. Como tal, ahí estamos viendo unas imágenes de algunos tipos de condensador. El material depende de ese dieléctrico. Entonces, hay condensadores de papel, de vidrio, de cerámica, de mica, de tantalio. Hay otros que son los más comunes que se ven en muchos componentes, son los cerámicos, que es como este verdecito lenteja, y los electrolíticos, que son estos acá, que los vemos como si fueran un tanquecito, y el negativo se muestra ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que los electrolíticos y los de tantalio tienen polaridad. Estos electrolíticos aparece el menos, ahí es donde se va la carga negativa, y los de tantalio se parecen mucho a los cerámicos, pero la diferencia es que tienen un más en la parte positiva. De resto, los otros son sin polaridad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los electrolíticos tienen un voltaje que se llama el voltaje de ruptura. Entonces dice, un condensador de 1000 microfaradios a 20 voltios. ¿Qué quiere decir? Si se le aplica más de esos 20 voltios, se daña el dieléctrico y se explota. O si lo conecto con una batería como tal, en la polaridad opuesta, se explota. Por los otros que no tienen polaridad no tienen ningún inconveniente. Y estas son las fórmulas como genera energía. Esas energías las llamamos carga. Se define como la capacidad, el valor de la capacitancia por ese voltaje. Lo que se hace es, se va incrementando esa carga a través del tiempo. Entonces se define por una ecuación, si vemos, íntegro diferencial, que contiene integrales y derivadas. Y esta es la forma donde matemáticamente uno lo vería si quiere calcular en el tiempo. La P, que sería la potencia, y WC, que sería la energía que es capaz de almacenar eso. Entonces yo podría determinar la energía como un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia, y sería el valor que podría calcular que podría generar ese condensador como tal. Ellas, en su forma de conectarse, tienen un valor, de acuerdo a su valor en faradios. Si se conectan en paralelo, es decir, frente al frente, es como si fueran resistencias en serie, se van sumando esas cargas. Pero si los conectamos en serie, uno al ladito del otro, se comportarían como elementos resistivos en paralelo. Entonces se va dividiendo ese valor, que obtendría un valor más pequeño como tal. Lo que hace, generalmente lo que pasa con estos elementos es que como se incrementa carga en el tiempo, ellos describen en esa parte instantánea una forma de onda que vemos aquí en esta de color rojita, que se va aumentando la carga en el tiempo. Generalmente la primera constante de tiempo se da al 63% de ese valor máximo, y se cargan 5 constantes de tiempo que son proporcionales a esa primera. Pues supongamos que esa primera 63 te dio en un segundo. Entonces en 5 segundos alcanza el aproximado de la carga máxima,
donde la probabilidad de error es del 2%, quedaría. Así como se modela y cómo funciona el condensador en el tiempo, instantáneamente, que a nivel industrial o lo que se llama la parte de automatización y control industrial, vemos es grandes tanques que almacenan agua o gas y necesitamos controlar y automatizar. Entonces lo que se hace en ese campo, se tiene en cuenta este mismo concepto que se puede modelar desde acá y se busca es que ese tiempo sea menor. Por ejemplo, un horno grande industrial para una empresa, por ejemplo, cercana aquí en Manizales, es MAVE, que se encarga de producir neveras, estufas como tal. Entonces ellos tienen unos hornos donde cogen el poliuretano para hacer ese material y formarlo, pero resulta que ese horno para poderlo prender y que empiece a estabilizar y funcionar bien, puede demorar 2 horas. 2 horas en una empresa cuesta mucho. Entonces muchas veces hacen un proceso de control para incrementar ese valor, viéndolo a lo macro. Y en lo micro es la capacidad de los condensadores. Entonces muchas veces en muchos elementos como fuentes como tal, se utilizan esos condensadores para ayudar a estabilizar la señal. Entonces es una etapa que encontramos en una etapa como generalmente como fuente. O también para corregir algunos valores de una energía que generan los motores, una potencia como tal, que conoce reactiva, que ya ahorita vamos a hablar. Hay también una forma de descarga, de reducción, entonces, de cómo se puede descargar en constantes de tiempo en la misma proporción, pero entonces, ¿qué se hace? La primera constante de tiempo sería el 63%, o sea, 1 menos ese 63 en 5 constantes de tiempo, como tal. Para la descarga, generalmente, vemos que inicialmente suponga que se cierra el interruptor aquí, vemos, entonces es como una especie de cortocircuito entre las dos partes y se genera esa descarga como tal. Como se tiene generalmente una carga grande como tiene ese elemento, entonces lo que se produce es una fuerza electromotriz activa de esa corriente que produce a partir de ese valor máximo y se va reduciendo hasta cero, que es como la parte que vemos acá en esta gráfica, se reduce esa corriente. Eso es lo que sucede realmente. El otro elemento es el inductor. El inductor consiste en un rollo de alambre, que es un cable conductor en forma de rollo de carrete, y lo que hace él es almacenar energía en forma de un campo que se conoce como magnético y su unidad de medida es el Henry. El condensador como tal, así como la inductancia, se describe y se modela matemáticamente con ecuaciones también integro-diferenciales. Él obedece a una ley que se llama generalmente la ley de Lenz, y él tiene la capacidad entonces de generar energía en forma de campo magnético. Así como tal, como en el anterior, podemos determinar de acuerdo, ya que no se dice carga o descarga de la bobina, en el condensador se decía carga o descarga, aquí se le dice el término técnico es incremento o disminución de esa energía que puede almacenar, y podemos calcular la potencia instantánea, donde ese L es el valor de esa bobina, y ese incremento en el tiempo que se da por el valor de la corriente, y la energía se da un medio por el valor de la inductancia por esa corriente al cuadrado. Si se conectan en serie, es decir, uno al lado del otro, es como resistencias en serie se van sumando, y si se conectan en paralelo, es como se va dividiendo, se va reduciendo, es como resistencias en paralelo. Esa es como la fórmula que presenta ahí. Cuando uno generalmente está viendo esto en la parte de circuitos, en su comportamiento en corriente alterna. Las bobinas tienen generalmente una relación, y que es esa capacidad de generar esa energía. Generalmente eso se llama autoinductancia, viene de eso que les decía la ley de Lenz, que es una ley física, que un efecto inducido genera una fuerza opuesta a la causa que lo produce, donde aquí generalmente esa L es esa constante que se llama inductancia o coeficiente de autoinducción de esa unidad. En régimen de corriente continua, o sea, si yo lo conectara a una batería, la bobina sería como un cortocircuito y el condensador como un circuito abierto. Y en corriente alterna es al contrario, es generalmente lo que pasa. Las bobinas generalmente se construyen por un material que tiene ese número de espiras, el área de las espiras, la longitud, la permeabilidad del núcleo, y eso nos permite determinar ese valor de esa bobina. Entonces, por ejemplo, páginas como esta, calculadora.com, cilindro HTML, nos permite poder calcular esos valores cuando se va a construir. Ya en la combinación, si le conecto una resistencia a la bobina como tal,
vemos que se va incrementando esa energía y describe esta forma de onda, pero a diferencia del anterior, en el condensador, si me vuelvo aquí en el condensador, la fórmula del incremento de la constante de tiempo era dada por el valor de la resistencia por la capacitancia. Aquí que se dan segundos. Y en cambio en el inductor ese valor se da por el valor de la bobina Henry sobre la resistencia. Y con eso termino la primera constante de tiempo. La primera parte del aumento de la corriente se da al 63%, así igual como en el condensador, y da 5 constantes de tiempo. Y el otro fenómeno sería la disminución de esa energía, que va de esa forma proporcional. Entonces, por ejemplo, si un circuito tiene un inductor de 40 milihenrios conectado a un resistor de 5 ohmios y una batería de 6 voltios, ¿cuál es la constante de tiempo? Entonces, se coge ese valor de la bobina, 40 milihenrios, y se divide entre 5 ohmios, entonces da 8 milisegundos. ¿No es cierto? ¿Y dónde salen los mili? Pues porque dice milihenrios. El mili, de acuerdo a los prefijos de ingeniería, es dividido entre 1000. Entonces, aquí encontramos en esta grafiquita que hay una relación dual entre lo que es el condensador y lo que es el inductor. Vemos que en el condensador está la capacitancia y se va incrementando esa carga con respecto al voltaje en el tiempo, mientras que en el inductor es la bobina, lo que se va incrementando es la corriente. Vemos entonces, si yo quiero calcular el voltaje instantáneo, sería el voltaje inicial que puede tener ese elemento sobre la capacitancia por la integral de esa corriente al tiempo, mientras que en el inductor vemos que si quiero determinar la corriente, sería la corriente que tenga inicial como tal, y 1 sobre la bobina por la integral del voltaje con respecto al tiempo. Esto, en otras palabras, la integral es como el área bajo la curva. Y la derivada es cuando yo voy incrementando en determinados tiempos. Y lo que vemos es que hay una relación como dual. Entonces vemos que vemos que en la corriente en el condensador es con derivadas, mientras que en el inductor es con integrales. Y la integral es la operación inversa. Si hago la operación inversa de la integral sería la derivada. Esto es lo que ocurre con eso. Aquí la forma del cálculo de energía. Aquí tenemos entonces otro elemento que es el transformador. Entonces el transformador se construye por 2 bobinas. Es un conjunto de bobinadas que comparten el mismo flujo magnético, pero están separados generalmente por un material. Y algunos es hierro o alguno especial. Ese paso de la corriente con ellos puede ser un cambio magnético para mantener eso. Ese campo magnético de los bobinados están aislados físicamente. Entonces, encontramos unos elementos, que es un primer bobinado que es primario, el segundo bobinado que es secundario, entonces puede tener un voltaje en el primario, otro en el secundario. O si puedo contar el número de espiras con que se construyó, el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario. De acuerdo a esa relación, podemos determinar si un transformador es elevador, reductor o aislador. El reductor es el que encontramos en los equipos electrodomésticos de nuestros hogares, que tiene un valor primario de voltaje, y de 110 y salen 12 o 24, 8 voltios, 10 voltios. Si le mido voltaje alterno en el primario conectado, dice 110 en AC, y lo mido en el segundo, me da 10 o 8 voltios AC. Si le puedo contar las espiras, sería eso. Pero otra forma para determinarlos, hay un dispositivo que se llama el multímetro, lo pongo en escala de resistencia y va a medir ese primario, lo conecto así sin energizarlo y me doy cuenta si el elemento está bien o mal. Y me da, por ejemplo, en el primario una resistencia de 100 ohmios y en el secundario me da 10 ohmios. Es un reductor. Pero si vemos que el valor de voltajes del primario y del secundario, o a nivel de bobinas, o si mido en resistencias e impedancias son iguales, es un transformador aislador que se encuentra generalmente en equipos de redes y de comunicaciones. Y está el otro que es el elevador. Un ejemplo del elevador está el flyback del televisor, o esas candelitas de gas que tenemos en los hogares, que tiene una pilita, el adentro tiene una bobina elevadora, o esos que paralizan a la gente, que tienen, a partir de un voltaje pequeño, generan voltaje grande. Aquí, entonces vemos
ya desde el punto de vista de simbología, la simbología del transformador, tenemos el primario y el secundario, y en él puedo determinar una potencia. Hay una diferencia potencial, cuando yo hablo de diferencia potencial, hablo de los voltajes, corresponden a altas corrientes y viceversa. Recuerden que lo que mata a una persona es la corriente, que es esa fuerza con que se genera. Para el transporte de corriente conviene la intensidad sea lo más baja posible. Para disminución de pérdidas, por algo que se llama el efecto Joule. Ya un ejemplo a gran escala de transformador, los que vemos en nuestros barrios, en la parte eléctrica, es de alta tensión. Simplemente para generar la energía mandan miles de voltios. Y lo que hace ese transformador hace que llegue a las casas valores de 110 voltios. Y si esa empresa ya es el bifásico, trifásico de 220, 330 voltios. A partir de esos elementos encontramos, entonces si vemos desde el punto de vista eléctrico, hay tres tipos de elementos como tal. Están los resistencias, los condensadores y los inductores. La reactancia simplemente es una forma de yo relacionar ese término en términos de la unidad de medida muy parecida a la resistencia, que es el ohmio. Entonces, en un circuito de corriente alterna puede definirse como la posición no resistiva ocasionada por el flujo de la corriente alterna. Entonces, una forma matemática para analizar y comprender. Entonces, yo tengo una bobina en henrios o milihenrios y quiero determinar su reactancia inductiva, se determina por XL. Y entonces se calcula el valor 2pi por la frecuencia, teniendo un concepto. En todos estos elementos la frecuencia es la misma. Entonces estamos trabajando con circuitos conectados al circuito monofásico, la frecuencia es 60 Hz. Ya en campo de comunicaciones es que vaya a hacer ese circuito, organizo con un condensador una bobina, algo que se llama el circuito para generar la parte de comunicaciones, entonces depende de esa frecuencia de comunicaciones que va y me va a conectar la energía como tal. Y si vemos desde el punto de vista capacitivo, entonces tengo el valor de condensador, entonces puedo calcular la reactancia capacitiva, entonces sería 1 sobre 2pi por el valor de esa frecuencia, 360 Hz, por la capacitancia. Eso es lo que quiere decir esa fórmula. Que se representa, entonces, si no quiero ver esa parte en el tiempo, eso sirve para hacer un análisis de sus componentes en circuito alterno, que se llama generalmente por el término de fasores, donde yo puedo determinar esos valores. Entonces vemos generalmente el alternador, la fuente general, que es la que vemos aquí, tenemos el condensador, y entonces tiene unas formas de representación de esas reactancias. Una que se llama rectangular, cuando yo en términos de una parte positiva y una parte negativa en un plano cartesiano, y otra polar en términos de una magnitud y un ángulo de fase. Tenemos la resistencia como tal y el valor de esas reactancias o impedancias. Entonces les está hablando de fasores. ¿Y qué es fasor? Es una función senoidal del tiempo de una frecuencia determinada que se caracteriza únicamente con dos parámetros, su amplitud y su ángulo de fase. La representación compleja de esa función de una frecuencia determinada se caracteriza también por esos dos mismos parámetros. Entonces existe una fórmula que se llama la fórmula de Euler, que relaciona en términos de coseno y seno. En coseno es la parte real y seno la parte imaginaria. Y tenemos otra forma de función de representarnos desde la parte polar, forma polar, entonces lo veo en forma de magnitud y ángulo de fase. En otras palabras, lo polar, cuando yo mido con un multímetro, estoy midiendo de forma polar, esa sería la magnitud como tal. Y cuando yo lo estoy mirando en un osciloscopio, estoy mirándolo generalmente de forma rectangular. Entonces, el fasor, como lo vemos en esta imagen, se puede decir que es un radiovector dirigido que tiene magnitud, dirección y sentido. Y entonces la forma como puedo representar los diferentes componentes, que en un plano cartesiano vemos que en la parte vertical se representa el eje imaginario y en la parte del origen del cero, la horizontal, es el componente real. Y ese ángulo que se va formando, que se va moviendo, es generalmente lo que se conoce la relación de fase. Y fase es comparar dos ángulos a la vez. Entonces, las señales mismas son operaciones que se definen por el álgebra de los números complejos. Entonces, a veces se utiliza la calculadora de convertir de polar a rectangular para dividir eso, y es donde yo miro generalmente si se van multiplicando, para multiplicar y dividir, es mejor hacerlo de una forma polar, y para sumar y restar de forma rectangular en la operación.
Aquí viéndolo dentro de un circuito como tal, entonces tengo generalmente mi fuente alterna y le conecto una resistencia. Esa resistencia está en fase. ¿Y cómo hago ese análisis de fases? Estoy simplemente miro la relación entre lo que es el voltaje y la corriente. Parten desde el mismo sitio. La resistencia es un elemento lineal. Entonces, cuando hablo de ángulo de fase, estoy mirando la diferencia, si parte, que parte esa señal entre voltaje y corriente, eh, que se compara, si aplico lo que se llama la ley de Ohm. Pero si lo veo ya en un capacitor, vamos a ver la gráfica, se lo voy a ir en un osciloscopio, el voltaje de color rojito y la corriente de color azulito. Entonces, en un capacitor la corriente pues es menor, pero arranca primero el voltaje que la corriente. Entonces decimos que esa intensidad está trazada pi medio respecto al voltaje. Entonces, si yo lo fuera a representar con un número complejo, eh, lo vemos acá en un diagrama cartesiano, la corriente va para abajo y el voltaje arriba. Entonces podemos determinar esa forma. Aquí lo vemos en una bobina, aquí en un condensador. En la bobina serían como un valor negativo y en el condensador, y en la inductancia como otro valor como positivo. Lo vemos aquí, LW. Eso es como los elementos que estoy dando de términos general, de donde viene toda esa matemática, esos conceptos. Cuando yo hablo de máquinas y motores eléctricos, atrásito de ese vienen estos conceptos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos otra señal. Si veo la bobina desde otra perspectiva, veo que el voltaje grandecito, la corriente la que se sale puntuada. Esto sí tengo un circuito inductivo puro que me va saliendo, la intensidad hacia adelante con respecto al voltaje. Ya estos son elementos, si hago la combinación de esos, ya la potencia puedo determinar por eso, y entonces generalmente puedo calcular una potencia promedio y algo que se conoce como factor de potencia. ¿Qué pasa en estos elementos? Hay un término, un concepto que se llama la potencia compleja, que lo relacionamos, y entonces voy a dar un ejemplo. Un vaso de cerveza. Yo me sirvo la cerveza y vamos a ver que cuando me sirvo cerveza llega poquito líquido y ya mucha espuma. Resulta que el líquido sería la parte efectiva que tengo, y tengo la espuma que me está consumiendo, es el costo de energía, que sería como una energía reactiva. Si yo lo pudiera mostrar gráficamente, nos miraría esa potencia compleja en eso que llama el triángulo de potencias, donde se determinan tres elementos. La de elementos resistivos, que no tiene ángulo de fase, es la que vemos de color amarillo, horizontal abajo, en el triángulo. La imaginaria, la compleja reactiva, es la que vemos de color azul, subiendo acá en el triángulo. Y la real, que se conoce como la potencia aparente, la que consumiría como tal. Entonces, si lo hago con el ejemplo de cerveza, entonces tengo donde está el líquido, el vaso de cerveza sería la resistiva, la espuma sería la reactiva. Ya entre la suma de los dos tendría la potencia real como tal. Entonces, el factor de potencia la podemos encontrar en tres elementos, de acuerdo a esa relación de voltajes y corrientes como hay en elementos resistivos por disipación de energía. Entonces, la resistencia generalmente es en fase, y ya aquí, si nos salimos ya desde las fórmulas matemáticas que considero importante que tengan en cuenta dónde saldría, en esta vemos aquí ya una definición como más en términos generales de lo que es el factor de potencia. Es un término que se utiliza para cuantificar la cantidad de energía eléctrica en que se convirtió en trabajo. El valor ideal de la potencia es 1, lo que indica que toda energía consumida por aparatos ha sido transformada en trabajo. El factor de potencia se relaciona, si vemos aquí, este es el mismo triángulo que veíamos. La potencia aparente, la S, la potencia activa y la potencia reactiva. La activa es la que da los elementos resistivos. La reactiva es la que se da por motores. Y si vemos que da un triángulo que va para arriba o para abajo. Entonces los motores generan mucha energía, consumen, y esa es una energía reactiva que nos cobra la generada de energía. Por eso en las empresas existe el banco de condensadores, que es para compensar esa potencia.
Entonces, para el cálculo de reactancias, factor de potencia, este es un enlace, este enlacecito, copiar selección, ahí generalmente cuando me llega, le piden permiso, es donde yo hago, es una formulita que yo hice hace algunos años, para calcular el factor de potencia y poder calcular de pronto compensación de condensadores, cuando no lo puede hacer, por ejemplo, de forma piloto como tal, que lo puede mostrar ahí. Es lo que consiste. Entonces, lo que generalmente, cuando hablan de ese factor de potencia, miran esa P, que es la potencia que da de elementos resistivos, se le divide sobre la potencia real, y al hacer esa fórmula me da exactamente el valor de que se conoce el coseno del ángulo que forma. Entonces, para medir en las empresas ese factor de potencia, utilizan un equipo que se llama el cosenofímetro, donde miden eso. Lo ideal es que sea uno resistivo, pero eso real con todos esos motores no existe. Entonces, por eso utilizan, generalmente se aproxima a 0.99. Pero si se mide realmente y da 0.97, 0.98, cobran mucho la energía. Entonces, por ejemplo, hay sitios donde hace mucho calor y tienen muchos ventiladores. El consumo de la carga de energía reactiva debe ser alta por todos esos ventiladores. Entonces necesitan tener esos bancos de condensadores porque les cobran ese consumo real. Ya desde fórmulas en donde vamos a traer, potencia activa sería voltaje por corriente por el coseno del ángulo que forman, la reactiva, que es la Q, el voltaje por la corriente por el seno del ángulo que forman, ¿por qué seno? Porque si lo vemos en el cuadro cartesiano, esas energías reactivas que puede ser positiva o negativa como tal. Y el aparente sería el valor del voltaje por la corriente y se divide, de acuerdo a Pitágoras, como la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la reactiva al cuadrado. Y donde podemos determinar esa compensación. Y generalmente entre esas puedo determinar, puedo sacar el arco tangente para determinar el ángulo, y con ese ángulo le saco el coseno y puedo determinar de una vez esa potencia, ese factor de potencia. Entonces aquí, lo que les decía el ejemplo de la cerveza, pero ya viéndolo, ya aquí en gráfica. Entonces vemos la analogía de ese factor de potencia. Vemos factor de potencia bajo, donde tengo el líquido en la mitad, y factor de potencia alto, donde tengo poca espuma. Si vemos, la auténtica cerveza, la potencia activa medida en kilovatios, es el líquido, lo que les decía ahorita, y la reactiva es la espuma. Esa es como una muestra, una analogía de elemento. Entonces, lo que hacen los condensadores es compensar esa carga de potencia, si lo vemos matemáticamente, pues, en ese triángulo, ¿cierto? Aquí, entonces, aquí dejo un enlace para que ustedes, si quieren, pueden ver este videito. Copia dirección de enlace y se les voy a pasar aquí en el chat para que ustedes pues fuera de línea, si quieren vean ese video, enlace, ese videito de YouTube donde habla más del factor de protección. Entonces, hasta el momento, este cuadrito de esta página 59 nos resume los conceptos clave que tenemos que tener de esa parte de esos componentes eléctricos, reactivos y de elementos. Vemos que hay un elemento que se llama resistencia, que lo puedo representar ese fasor en un diagrama fasorial donde vemos que la corriente y la U, que sería el voltaje, están en fase. Es resistivo y entonces la potencia activa es el valor de esa resistencia por ese valor de corriente, o el voltaje al cuadrado sobre ese valor de resistencia, de acuerdo pues a la ley de Ohm o ley de Watt. En la bobina es un elemento donde la corriente se retrasa respecto al voltaje 90 grados, y para determinar esa reactancia lo calculo con 2pi por frecuencia por ese valor de bobina, y el valor de esa potencia sería reactiva, sería dada por el valor de Q. En el condensador hay otra energía reactiva, pero vemos que el condensador se adelanta, no se atrasa con respecto a la corriente, también en proporción de 90 grados, y se calcula 1 sobre 2pi por frecuencia. Por eso entonces, tenemos muchos motores, se calcula el valor de los condensadores para esa energía, si vemos sería un triangulito que nos daría para abajo, para tratar de que nos quede casi resistivo. Ese es el juego que generalmente se tiene en la industria. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un ejercicio básico,
que la potencia está denominada como la rapidez con que se realiza un trabajo. En física, la potencia es igual a trabajo sobre unidad de tiempo, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, que es julios por segundo, y su unidad de medida es el vatio. Estas unidades tienen un inconveniente que debe ser demasiado pequeñas para propósitos industriales. Por lo tanto, hay un término que se habla en la industria que es kilovatios, es ese valor por 1000. Luego el otro es el caballo de fuerza. El caballo de fuerza que equivale a 0.746 kilovatios o 747 vatios, si lo fuera a decir. Y la ley de Ohm que me relaciona el voltaje y la corriente, pues que puedo determinar esos elementos. La corriente eléctrica, esa rapidez, ese flujo energético que da la carga, o sea, raíz de un coulomb sobre segundo, y es lo que generalmente representa esa fuerza y lo que representa el costo o peligro en esos componentes eléctricos. Aquí en este elemento, pues si viéramos, entonces tengo un motorcito y quiero visualizar esa corriente que va pasando a medida que va moviendo, nos va a ir describiendo poco a poco como una forma de onda de senoidal, donde hay un término que esa velocidad que se mueve ese motor se dan revoluciones por minuto y tiene que ver esa velocidad angular donde se va generando generalmente esas vueltas que da el rotor en un minuto. En la simbología A de velocidad angular es la W, el omega, y no obstante en la industria también se puede referenciar letras como N o simplemente en esas siglas. Para calcular las revoluciones por minuto de un motor, entonces puedo determinar con esta fórmula 120 por frecuencia sobre el número de polos que tenga el motor o el número de par de polos. Generalmente hay un cuadrito, entonces tengo un motor de 2 polos a 60 Hz, caso Colombia. Generalmente su rotación es a 3600 revoluciones por minuto. Si fuera 50 Hz, que es de Europa, sería 3000 revoluciones por minuto. Los de 4 polos a 60 Hz, 1800 revoluciones por minuto. Si fuera 50 Hz, 1500 revoluciones por minuto. De 6 polos, 1200 revoluciones por minuto. 50 Hz, 1000 revoluciones por minuto. Y 8 polos, 900 revoluciones por minuto. Y si fuera 50 Hz, 750 por minuto. Es decir, a más polos es menor el valor de las revoluciones por minuto. Y todo generalmente viene y se conecta todos esos elementos a ese tipo de energía. En motores monofásicos generalmente tienen una potencia de menor a un caballo de fuerza y por eso en la industria utilizan los trifásicos porque manejan potencias ya más grandes de 10, 20 caballos de fuerza. Generalmente en las fincas utilizan los bifásicos que tienen una potencia mayor de un caballo de fuerza pero menor de 5 caballos de fuerza. Y en términos de la energía eléctrica, entonces todos esos conceptos relacionados, viene la energía eléctrica que viene a alimentar mi motor y ahí es donde viene ese consumo, esa eficiencia, esa pérdida de energía, que por eso es que se le montan generalmente esos bancos de condensadores o se aplican unos accionamientos a esos motores para que se arranque, no genere mucha energía, entonces se utilizan con contadores o los arrancadores para esa energía. Vemos que el término torque o par es un conjunto de dos fuerzas de magnitudes iguales pero sentido contrario. En el motor el torque aparece en el rotor. Estas fuerzas son las que aprovechamos para mover una carga o generar un trabajo. Entonces vemos características técnicas, por ejemplo, de un vehículo, de una motocicleta, de un vehículo, nos habla el torque. Ese torque es esa fuerza que se necesita como generalmente, que está dada por eso. Y lo que representa es como, si vemos, por ejemplo, hacemos la analogía en un vehículo, ese torque es el que nos permite adelantar, coger más fuerza y adelantar más rápido, como tal. Los tipos de protección, entonces, generalmente en las empresas aparecen esas placas o esos motores, unos tipos de protección. Esta es la nomenclatura que hay con algo que llaman las normas DIN 450. Y ese índice que uno empieza, entonces dice IP00, dice protección contra roce, no tiene ninguna protección, contra cuerpos extraños ninguna protección, contra agua ninguna. Si tiene IP20 es contra contactos con los dedos, contra cuerpos sólidos a más de 12.5 milímetros de acuerdo al ángulo y con agua ninguna protección. Si tiene IP41 dice tiene una protección contra roce con herramientas y contra cuerpos sólidos a mayor de 1 milímetro de acuerdo a la distancia del ángulo
y contra el agua sin influencias nocivas a goteos similares. Si aparece IP43 es contra roce con herramientas, contra cuerpos extraños mayor de 1 milímetro, y contra el agua sin influencias nocivas para el agua en dirección vertical o obliqua hasta 30 grados por encima de la horizontal de goteos similares. Si dice IP54, tiene una protección contra roce de elementos auxiliares de cualquier tipo, contra cuerpos extraños y polvo a mayor de 1 milímetro y sin influencias nocivas contra el agua que sobresalga. Cuando tiene IP55 es contra roce de elementos auxiliares de cualquier tipo, tiene protección contra cuerpos extraños y polvo nocivos en el interior y sin influencias nocivas por el agua o a chorro. Y IP65 es contra roce con elementos auxiliares de cualquier tipo, de tener una protección completa para el polvo y sin influencias de agua para el polvo. Hasta aquí es esta parte donde quise darles como todas las generalidades, conceptos como tal, que se trabajan en estas máquinas eléctricas rotativas. Quisiera saber, entonces, los que están presentes, si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat, levantar la mano. En este momento nos queda Mateo. ¿Tiene alguna pregunta, Mateo? No, señor, todo claro. Ok, listo, Mateo. Entonces le agradezco la participación. Con esto hemos terminado la sesión de acuerdo al curso. Recuerde, tenemos un sentido de nivelación. Sí, no puedo montar ese motor eléctrico como tal de la unidad 1. Entonces, si has participado foro social, si has si coges y entonces en el foro temático con la rúbrica Tigre, entonces te exoneras esa parte de esa actividad si vas a tener algunas dificultades. Recuerda los cuestionarios, hay unos cuestionarios que los puedes repetir hasta obtener calificación A. O los talleres, en este caso, puedes mirar el mapa conceptual. A partir de lo que vimos hoy, puedes sacar divinamente un mapita conceptual de ese control de lectura y ya con eso haces, si vemos, se puede resumir. Entonces uno podría decir, venga, yo puedo tener una parte de acuerdo a este elemento y yo podría decir la primera parte, puedo sacar que hay unos conceptos clave que se manejan, que tienen que ver con los diferentes tipos de potencia, activa, reactiva, aparente. Mira, ya puede salir un mapita conceptual. El otro con los tipos de motores, y ya con eso simplificas esos elementos, que es las primeras diapositivas que habíamos visto al inicio de la sesión, donde dice la clasificación de los motores. Que existen motores elementos que pueden ser generadores o motores, y que tienen la capacidad entonces de acá. Entonces existen máquinas eléctricas, generadores, capacidad de generar energía eléctrica, ¿no es cierto? Y motores generan ese movimiento, ¿no es cierto? Y se pueden clasificar en los otros elementos, entonces, de acuerdo si es corriente continua o alterna, otra para hacer ese mapa conceptual, la fase de alimentación. ¿Listo? Entonces, te agradezco la participación. Entonces, con esto podemos decir, hemos agotado el orden del día propuesto. Damos por terminada la sesión. Entonces, agradezco la participación. Voy a parar entonces la grabación. Que tengas feliz día. Igualmente.